Buena tarde, ingeniero. Mi compañero Alan me solicitó que hiciera la clase de utilidad que nos servirá para generar tarjetas, manejar fechas y obtener formatos de fechas para el desarrollo del cajero automático. Esta sería la clase. Primero que nada tenemos lo que es la función de gen número tam predefinido, que sería esta, que nos permite generar un dato numérico de tipo long con una cantidad de datos predefinidos, en lo que utilizamos thread local random porque nos permite utilizar un next long. En caso contrario, estuviéramos utilizando random, no tenemos esta función, sino que tendríamos lo que es la función next int. Okay. Luego pasaríamos a lo que es el método de validación de tarjeta, en el que se encarga de validar un string de tarjeta y que ésta cumpla con los requisitos del regex. Un ejemplo sería esto, que tengamos un rango de dígitos a utilizar que sería de 0 a 9 y la cantidad de datos que necesitamos. En este caso, como pedimos de 0 a 9, está utilizando del 1 al 8 dos veces para generar los 16 datos que necesitamos para la validación. Ok, ese sería lo que sería la validación de tarjeta. Ahora lo que es el método de tarjeta leíble, que sería este, en, eh, en el que el parámetro pasado pasa un tipo de dato, perdón, long, y nuevamente con ayuda del regex partimos el arreglo en 4 partes iguales y la unimos con un guión para que sea más leíble o entendible para el usuario. Luego pasamos a lo que es el método obtener máximo día de hoy, que lo que hace es crear un instante que es parte de la librería de tiempo de Java 8 y que contiene los milisegundos exactos de una fecha en concreto. Lo que quiere decir eso es que captura el momento exacto en el que se realizó una transacción. Aquí tenemos un ejemplo en el comentario que es, digamos, si yo hago una gestión ahora mismo, nos devolvería esto: 16 horas 41 minutos con 44 segundos y las milésimas que estén corriendo en ese instante preciso. Luego tenemos el método que es obtener el mínimo del día de hoy, que nos devuelve el inicio del día a manera de un objeto instante que contiene los milisegundos de dicha fecha. Estos dos métodos en concreto, max y mínimo del día, nos ayuda a comprobar si una fecha está en el rango del día de hoy. Por decirlo, todas las transacciones que se realicen en el día de hoy, tanto desde la primera que se realizó para una persona, digamos, hoy a las 8 de la mañana, hasta la última que se realice el día de hoy a las 9 de la noche, que podría ser el cierre de caja. Luego tenemos lo que es el método es hoy, que básicamente es lo que expliqué anteriormente, perdón, que es donde vemos el registro de todos los movimientos realizados en el día. Luego tenemos el método que es data time formatter, que es obtener el formato de fecha. Lo que hace es crear un formato leíble para el humano, o sea, algo que el usuario pueda leer y entender perfectamente. Se usa en conjunto con los objetos de time de Java 8. Solamente sería eso por mi parte. Gracias. Gustaría explicar el cajero. Primero tenemos la clase usuario, que aquí vamos a guardar los datos de los usuarios que controlen el cajero. En estos tenemos la tarjeta, que es un dato long que puede almacenar 16 dígitos. El nombre, el tipo de usuario, que en este caso son un enumerador, sea administrador o usuario. El PIN de 4 dígitos, un íntegro. El saldo y el límite diario para que puede retirar. Aquí los getters y setters.
además de una lista de historial en el que se encuentran los tipos de movimiento que hace el usuario, que en este caso sean acceso, retiro, depósito, cambio de ping, cambio de tarjeta, cambio de límite. Aquí los vamos a encontrar. Aquí tenemos un booleano que nos indica que si es un tipo, una transacción o tipo de movimiento monetario. Y básicamente aquí lo que hacemos es agregar al historial un nuevo objeto historial, el tipo de movimiento, obtenemos el instante de ahora a través de milisegundos para poder guardarlo, los milisegundos exactos en el que ocurrió en este caso, y la cantidad que sí movió dinero en este caso. Aquí hoy tenemos la lista del historial. Aquí podemos filtrar el historial por el tipo de movimiento, que nos devuelve una lista. Aquí podemos buscar el historial de hoy. Aquí utilizamos la clase que le solicité a realizar a mi compañero, en la que buscamos aquí que si el tipo de movimiento equivale al movimiento que pasamos en el parámetro, y la clase útil que si es el día de hoy, vamos a obtener, vamos a colectar esos datos para buscar el historial de hoy del usuario. Último acceso busca a través de con el tipo de movimiento de acceso. Si el historial está vacío, entonces retorna que nunca ha iniciado sesión en este caso. Buscar historial, sort, aquí utilizamos un comparador para ordenar en este caso la lista a través de un atributo del objeto. En este caso es el de la fecha. Y ponemos reverses para que lo ordene de manera descendente en este caso. Aquí obtenemos el objeto de la lista en este caso, que sería el orden mayor en este caso, y le damos el formato que se utiliza a través de la clase de utilidad. Tenemos la fecha y la cantidad total retirada. Entonces en este caso buscamos por el historial los retiros. Si buscamos que el historial está vacío, retornamos que no ha hecho ninguna cantidad retirada en este caso. Y aquí en el historial busca todos y los va sumando en este caso. Data usuarios, aquí es donde almacenamos todos los usuarios. En este caso, en proyectos anteriores, nosotros teníamos que la clave que relaciona al usuario y para hacer búsquedas, en este caso era una string, en este caso con el nombre del usuario. Pero aquí lo que vamos a identificar al usuario va a ser por su número de tarjeta. Aquí creamos al usuario, aquí lo buscamos, todo por el tipo de long en este caso. Aquí iniciamos sesión y agregamos un historial, así como lo había explicado anteriormente. Tipo de movimiento, acceso, y la cantidad que movió dinero es 0, porque fue un acceso en este caso. Guardamos los datos. Olvidé mencionar que utilizamos la implementación de serializable para poder guardar el objeto en sí. Además, para cargar en este caso, leemos el objeto y lo ponemos nuevamente en el mapa que está acá. En este caso, si la línea leída de los archivos de texto es 0, o quiere decir que el archivo está vacío, vamos a crear un usuario de prueba, que es el administrador, con un número de tarjeta 123456778 y nuevamente 123456778, que serían los 16 dígitos de la tarjeta, y con un pin de 1234. Aquí en historial de usuario es donde tenemos los datos que almacenamos, en este caso el tipo de movimiento, que ya lo expliqué, los tipos de movimiento que existían, la fecha, que lo almacenamos con un long, que sería en este caso los milisegundos en el que ocurrió el evento en este caso, y la transacción, el dinero que fue en este caso, que se movió en este caso. Tenemos datos de cajero, aquí tenemos la instancia de datos de cajero, creamos saldo de cajero en este caso, que es la inicialización, que aquí guardamos una fecha nuevamente para ver cuándo fue inicializado, porque vamos a tener que estar inicializando el cajero cada 24 horas. Por lo tanto, tenemos 7 tipos de billetes, así que lo que utilicé y opté fue un array, en este caso de 7 posiciones, que en este caso son los billetes de 200, 100, 50, 20, 10, 5 y 1. Aquí un pequeño booleano que dice última inicialización, quiere decir que vamos a sumar la inicialización y le vamos a agregar un día. Le restamos el tiempo actual, y si la resta de esos dos es mayor a 0, quiere decir que el cajero ya ha sido inicializado. Caso contrario, quiere decir que no. En el retiro, aquí hacemos un pequeño algoritmo que en este caso cuenta las divisas que tenemos, de las que mencionaba anteriormente. El retiro en este caso, que va a ser lo que vamos a retirar,
el total ingresa, que vamos a querer. Entonces aquí lo que hace es las divisas posibles las divide entre el total, entre la primera divisa, que en este caso serían los 200. Entonces busca si en este caso contamos con esa cantidad de billetes acá y los va restando. Y esto lo hace en un ciclo. Y si quiere decir que en este caso ya no hay más divisas posibles, vamos a romper y vamos a tratar de buscar otra cantidad de billetes. Aquí sumamos con un int stream la cantidad o el retiro en este caso que vamos a realizar. Si el total original equivale a la suma que necesitamos, entonces sí vamos a poder retirar el dinero. Solo que esto todavía no lo avanzamos más porque únicamente estamos viendo la parte administrativa y esto ya sería parte del usuario, en este caso un retiro. Aquí los demás billetes y nada más. Aquí añadir los billetes, como mencioné anteriormente, es a través de la posición vamos a sumar la cantidad de billetes nuevos. Aquí la última inicialización vamos a poner los milisegundos en que fue inicializado. Aquí nuevamente lo mismo que implementamos, que la clase fuera serializable. En este caso leemos y cargamos el archivo nuevamente de la misma manera que lo hicimos con los usuarios. Aquí pasaremos a ver un poco del form de login, que no es más que nada que llama a la clase datos y verifica que sí se puede iniciar sesión. Aquí en el main form solo tenemos el cambiar pin, que todavía falta implementarlo porque eso es parte de la parte de usuarios, y la parte administrativa, que quiere decir que si nosotros nos logueamos con una cuenta de administrador, este campo va a estar habilitado, caso contrario va a estar deshabilitado. El form de resumen aquí que nos da una pequeña preview de lo que estamos de los datos y los movimientos que ocurren en este caso. También el form de administración, aquí podemos crear un usuario, aquí podemos inicializar el cajero, agregar dinero, modificar una tarjeta, modificar el límite, buscar un usuario, el control, el resumen en este caso, y el estado del cajero, de cuándo fue inicializado y las divisas que tiene actualmente. Yo opté por utilizar en este caso unos JDialog, que en este caso son más convenientes que andar creando múltiples forms en este caso para solicitar los datos en este caso, ya que tenemos varias formas en las que necesitamos solicitar datos, y crear muchos forms a la larga siento que es algo redundante. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer una pequeña demostración. Aquí el número de tarjeta que nos pide lo podemos ingresar de esta manera. El PIN 1234 puede ser ingresado de esta manera con guiones, tanto como sin guiones. Ahorita lo comprobamos. Como vemos, aquí está activada la parte administrativa. Vamos a crear un usuario. Aquí, como mencionaba, con los diálogos, aquí tenemos para ingresar los campos y obtenerlos. Aquí podemos crear un usuario que sea administrador o un usuario normal o regular en este caso. Y el saldo para iniciar, cuánto va a tener al inicio, el monto máximo que va a poder retirar en un periodo de un día, y los nombres en este caso de la persona. Aquí yo obvié porque introduciera la tarjeta y el PIN, sino que opté porque que se generaran a través de que se generaran automáticamente, ya que le pedí eso en la clase de utilidad a mi compañero. Entonces vamos a dar un ejemplo. Vamos a poner como usuario para comprobar que esté deshabilitado el menú principal. Vamos a saldo inicial 1000, monto máximo de retiro 100. Como podemos ver, nos genera automáticamente una tarjeta y un PIN. Aquí vamos a buscar, por ejemplo, al usuario admin, en este caso que es este. Podemos ver que la última inicialización que hubo, la tarjeta, el PIN y aquí el resumen de lo que ha hecho. Esto no cambia porque no tenemos datos en la parte de usuarios, en este caso ahorita.
Aquí inicializar el cajero. Aquí podemos ver que no podemos agregar efectivo ya que el cajero no está inicializado. Modificar una tarjeta. Vamos a poder modificar la del administrador en este caso. Vamos a cambiar el último dígito por un 9. Como ver, tarjeta modificada. Entonces aquí la referencia a la tarjeta antigua ya no existe en este caso. Ya tenemos que utilizar la nueva tarjeta con el dígito cambiado al final. Y aquí, como vamos a observar, a pesar de que habíamos cambiado tarjeta, se sigue manteniendo los movimientos del usuario. Aquí podemos ver el reporte, aquí podemos ver la fecha en la que se cambió la tarjeta. Aquí los accesos, como podemos ver, accesé a la 1 de la tarde con 17 minutos y 52 segundos. Aquí nos indica el último acceso, que si bien aquí cuadra con los datos que tenemos en base a la tabla. También modificar el límite. Y podemos ver que el límite se ha modificado correctamente. Y todo esto gracias a que sí se guarda una persistencia en la tarjeta. Aquí podemos ver el estado del cajero. Dice última inicialización 31 de diciembre de 1969. Quiere decir que yo puse aquí un -1 en este caso. Quiere decir que el cajero no ha sido inicializado en todo este tiempo. Y las divisas no tienen nada todavía. Vamos a inicializar el cajero. Vamos a poner 50 billetes y vamos a poner 1. 50 por 200 da 10.000. Entonces si ponemos 10.001 significa que no nos tiene que dar. Aquí podemos observar que no nos deja depositar más de 10.000. Vamos a intentar 10.000 nuevamente. Y vemos que el cajero se ha inicializado correctamente. Aquí nos tiene que decir la fecha. Y en efecto se ha inicializado a la 1 de la tarde con 22 minutos y 16 segundos. Y por consecuente ya podemos agregar dinero. Aquí vamos a agregar una cantidad que supere los 30.000 para corroborar. Vamos a agregar 150 billetes y uno de un quetzal. Y no podemos agregar los 30.000 en este caso. Y básicamente este sería el funcionamiento. Es pasar a explicar un poco internamente cómo funciona estos botones. Olvidé probar el usuario que habíamos creado. Aquí lo tenemos. Tenemos que la tarjeta era 2802 667 7303 y 7097. El PIN era 3618. Vamos a ver. Esta parte administrativa está bloqueada. Ahora nuevamente voy a volver a iniciar sesión y vamos a ver que se guardó el acceso de este usuario. Vamos a ver, el último que inició sesión fui yo, que ahorita acabo de iniciar sesión, pero también inició sesión aquí en este caso, que fue a las 1 de la tarde con 23 segundos. Y aquí inicié sesión yo a la 1 de la tarde con 23 segundos y 44 segundos. Aquí lo tenemos ya ordenado. Y ahora pasaré a explicar los botones. Para crear un usuario, aquí utilizamos un crear usuario diálogo, que era lo que mencionaba, que en vez de ser muchos forms, creamos un diálogo. Y en este caso, aquí ponemos los fields de texto y lo que queremos obtener. Y por ejemplo, tenemos el mensaje y si es un error para poder guardar. También la tarjeta única, que era con la clase utilidad que le pedí que realizara a mi compañero. Y básicamente es esto: genera el PIN, genera la tarjeta y crea el usuario con los campos de texto y lo guarda. No hay mucho que hacer. Modificar tarjeta. Aquí, por ejemplo, aquí hay algo importante que tenemos que ver: es que la tarjeta vieja la tarjeta nueva que actualicemos no esté utilizada por alguien más. Entonces lo que hacemos es verificar eso y también eliminamos a la referencia a la tarjeta vieja.
y volvemos a insertarla a la referencia en la tarjeta nueva, ya que todo estamos buscando datos aquí por llave y valor en este caso. Entonces la llave en este caso sería la tarjeta y el valor serían los datos que guardamos en este caso, el usuario. El inicializar cajero, que como mencionaba era la función que decía, si está inicializado quiere decir que si es mayor a 0 el tiempo que ha ocurrido todavía no han pasado 24 horas en este caso. Llegar efectivo, tenemos que ver que el cajero si el cajero no está inicializado no lo va a dejar. Modificar tarjeta, aquí otra vez con otro JDialog, ese ya lo expliqué, perdón. Modificar límite, más de lo mismo, que sería buscar la tarjeta del usuario y editar su límite. Buscar usuario, que nos hace un pequeño reporte aquí. Aquí buscamos el usuario por su tarjeta y retornamos el objeto usuario. Aquí tenemos su saldo, su monto máximo, cantidad retirada y el último acceso. Y lo mandamos a través de un show message dialog. Aquí el admin form, que nos redirige al form de resumen, que aquí lo que hace es iterar por todos los objetos de usuario y los ordena de tal manera que obtenemos los datos en este caso. Aquí hacemos iteraciones y el último acceso aquí, que son para los campos de texto que están acá registrados. Y el estado del cajero, un show message dialog, que a través del objeto de saldo de cajero obtenemos los datos que tiene el cajero actualmente. Y básicamente eso sería el proyecto, con la parte administrativa que tenemos ahorita. Un pequeño aclaratorio, me di cuenta que la tabla en esta no está ordenada por la fecha en este caso, así que lo tuve que arreglar. Voy a proceder a explicar cómo lo arreglé. Primero lo que hice fue crear un par, o sea, una clase que se llame par, que va a guardar la llave y el historial en sí. Todo lo que va a pasar es que vamos a iterar entre todos los usuarios, vamos a crear un nuevo par con el nombre y el historial en sí. Posterior a eso, de que estén agregados en una lista, vamos a hacer un pequeño sort, vamos a comparar la fecha del par y lo vamos a hacer un reverse para que lo ordene de manera ascendente. Ya posteriormente volvemos a iterar y ya llenamos las tablas. Aquí en este caso ya está de una manera ordenada. Voy a poner la tarjeta. Y como podemos ver, el acceso de ahorita, aquí está. Ya está todo ordenado por fecha. Si nos damos cuenta, aquí estaba la cuenta de usuario que accedió y ya está ordenado de manera ascendente en este caso.